¿Qué tal, hermanos? Buenos días, que Dios les bendiga, toda la congregación de Citibel. Espero que se encuentren bien. La verdad que es una bendición hoy poder compartirles esta palabra. Les mandamos un abrazo grande a todos los hermanos. Y bueno, es una bendición hoy poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Cuando el pastor Enrique me invitó, bueno, fue un gozo poder hacerlo y estar presentes de manera virtual, ¿no?, con este sermón en el día de hoy. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a leer y luego vamos a orar para comenzar con el sermón de hoy. El título del sermón es No menosprecies tus dones. El texto es 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 19. Dice así la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el cuerpo, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será el cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será el cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Oramos. Padre, te damos gracias por la bendición de este tiempo que vamos a comenzar a exponer tu palabra, que me des gracia para poder hacerlo de una manera que te honre. Ayúdame a exponer con fidelidad, con precisión, con pasión, con claridad, en el poder de tu Espíritu Santo. Y que puedas obrar en la vida de mis hermanos que hoy te van a escuchar. Que puedas, Señor, obrar en sus corazones por medio de tu palabra, darle entendimiento y vos puedas ser glorificado en todas las cosas. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguramente a uno le ha pasado en algún momento haber escuchado algún texto, algún momento sobre alguna carta paulina, un texto, alguna predicación sobre las cartas de Pablo, y algo que había en aquel momento, en aquel tiempo, eran personas, especialmente se llaman filósofos y gente que estaba muy acostumbrado a todo lo que se le llamaba el arte de la retórica, ¿no?, de manejarla muy bien la retórica. Ahora, cuando seguramente escuchaste alguna vez eso en un sermón, tal vez te preguntaste, bueno, ¿qué es eso de la retórica? ¿Qué es eso que comenta, ¿no?, de la retórica? Bueno, para decirlo de una forma sencilla, la retórica es una disciplina o un sistema que estudia al lenguaje, a un lenguaje con la meta de lograr una mejor comunicación y también de embellecer un discurso. Como alguien alguna vez lo definió, esta definición la saqué de internet, la retórica busca que el lenguaje a la hora de comunicar algo produzca deleite, conmueva o logre persuadir al que recibe el mensaje. Ahora, ¿cómo hace para lograr eso? Bueno, la retórica justamente utiliza lo que se llaman figuras retóricas, que son como diferentes recursos dentro de nuestro lenguaje para lograr el propósito que recién mencionaba. Ahora, tal vez que cuando escuchás esto te suene tal vez un poco como extremadamente elevado, ¿no?, o muy intelectual, o muy estudiado, ¿no?, todo esto. Y en realidad, aparte, esto es cierto, porque esto justamente se estudia. Pero como tal vez no te das cuenta, pero en realidad muchas veces vos en la comunicación diaria con las demás personas, aunque no hayas estudiado este tema, utilizás muchas veces cotidianamente las figuras retóricas. A veces, como te digo, sin saberlo. Por ejemplo, ¿y por qué lo utilizás? Bueno, muchas veces lo utilizás porque justamente buscas darte a entender mejor en una sensación o en algo que querés y querés que el receptor de tu mensaje te entienda con claridad lo que estás queriendo decir. Y por eso tal vez sin saber usas figuras retóricas. Por ejemplo, ¿no?, cuando decís, esta noticia me mató. Evidentemente no estás hablando literalmente, sino que es algo figurado que estás diciendo, pero la persona entiende mejor lo que sentiste cuando te llegó esa noticia. O decís, bueno, hoy llegué muerto a casa. O bueno, una muy utilizada por las madres, ¿no?, a sus hijos medio desobedientes. Ya te lo dije 1.000.000 de veces, ¿no? Y vos sabés bien que no te lo dijo 1.000.000 de veces, pero es una forma de decir que ya la mamá está media cansada de volver a repetirte eso y busca que el niño lo escuche.
Una que yo la he utilizado una que otra vez y seguramente alguna la ha pasado, ¿no? El hambre que tengo me comería una vaca, ¿no? Sabés que no te vas a comer una vaca entera, pero buscas con eso justamente que tu esposa, que el que está cocinando entienda, o la que está cocinando entienda que tenés bastante hambre. Así que bueno, estos son usos de figuras retóricas. Ahora, algunos tal vez esté pensando, bueno, todo muy lindo esto que me estás explicando, esto que decís, pero ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el pasaje? Bueno, la verdad es que es muy necesario para el sermón de hoy considerar lo que estoy mencionando. Porque justamente en esta sección, en toda esta sección, gran parte, el apóstol utilizó justamente la retórica para hablar acerca de una doctrina muy importante de la Biblia, que es la doctrina de la iglesia, o la eclesiología, como también se le llama. Respecto al tema de la iglesia, alguien dijo una vez por ahí que la realidad es que nada se compara en el mundo con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Es algo incomparable. Alguien decía algo así respecto. Y justamente por eso creo que varias veces la Biblia da diversas metáforas para explicar diferentes conceptos acerca de la iglesia, que tal vez sin eso sería muy difícil entenderlo. Por ejemplo, vas a encontrar en Juan capítulo 10, versículo 14, que hablando de los creyentes, hablando de la iglesia, se habla de que son como un rebaño de ovejas, para hablar sobre un aspecto de la iglesia. En otra parte, en Efesios 2.19, por ejemplo, se habla de una familia, para hablar acerca de la iglesia. En otra parte se habla en Efesios 2.21, habla sobre un edificio. En Juan capítulo 15, versículo 5, se habla de Jesús como la vid y de los creyentes como pámpano, y así tenemos muchas otras. Después podés buscar en la Biblia, vas a encontrar un montón más de imágenes, de figuras retóricas para ver qué se está hablando de la iglesia. Ahora, en este caso en particular, como te decía hace un rato, se menciona otra figura más, que es la del cuerpo humano. Y no es casual que utilice justamente Pablo la idea del cuerpo humano, la figura del cuerpo humano para hablar acerca de la iglesia, porque comprendiendo que justamente el cuerpo humano es una creación extraordinaria de Dios, no sorprende que Pablo justamente lo usara en su lenguaje retórico para dar una explicación clara en esta meta que él tenía, de persuadir a los corintios para que cambiaran su forma de actuar. Recordemos, ¿no?, que los corintios estaban actuando carnalmente, en querer buscar dones que a ellos les parecía más importante. Toda esta sección del capítulo 12 al 14 trata todo de un tema esencial, que era el desorden que estaba pasando dentro de la congregación, especialmente durante los cultos, y con hermanos miembros que estaban queriendo utilizar sus dones de una manera carnal, o buscando utilizar dones que parecían a ellos más espectaculares, y algunos habían empezado a tener falsas manifestaciones de dones. Y también lo que era grave era que muchos no estaban utilizando sus dones, los dones que sí tenían, para ministrar a los demás y edificarlos, sino que estaban buscando otras cosas. Y esto lo hacían justamente porque tal vez en los dones que tenían no le estaban dando el valor que tenía, digamos, ese don. Esta situación derivó en la enseñanza de todos estos capítulos, que ellos no podían dejar justamente de lado para poder cambiar esto que no estaba honrando a Dios en sus reuniones, pero que también es algo que creo que todos los creyentes debemos considerar, tanto nosotros en Pueblo de Dios lo debemos de considerar, y ustedes allí en Citibel, hermanos míos, también lo tienen que considerar, porque entiendo que esto va a fortalecer justamente el crecimiento de la iglesia. El tema entonces de esta sección, el capítulo 12, versículo 12 al 19, es que los creyentes no deben menospreciar la función que cumplen dentro de la iglesia local. Los creyentes no deben menospreciar la función, el rol que cumplen dentro de la iglesia local. ¿Por qué no deben hacerlo? Bueno, el pasaje presenta 3 razones de por qué está mal que lo hagan. Te animo ahí donde vos estás en tu casa que dejes la Biblia abierta en ese pasaje y vamos a verlo juntos, y que vos vayas viendo cómo va avanzando el texto. Entonces, 3 razones de por qué está mal que los creyentes menosprecien la función que Dios les dio para estar dentro del cuerpo. La primera la encontramos en el versículo 12 y 13. Los creyentes no deben menospreciar su función porque Cristo los ha unido a los demás miembros por medio del Espíritu Santo. Los creyentes no deben menospreciar su función porque Cristo los ha unido a los demás miembros por medio del Espíritu Santo. Pasaje entonces volvemos a repasar, comienza con una definición muy interesante, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vimos que se menciona aquí en la introducción, ¿no? que hay una figura retórica que se utiliza justamente para mostrar la relación especial entre Cristo y los creyentes, que en un sentido se asemeja a la unión orgánica dentro del cuerpo humano. O dicho de otra forma, ¿no? Lo que el apóstol está enseñando aquí es lo siguiente: ¿quieren saber cómo es la relación de Cristo con su iglesia? Bueno, podemos tener cierta idea de cómo funciona mirando al cuerpo humano. Al usar entonces la idea del cuerpo, podemos ver que se compara a los miembros de la iglesia con diferentes órganos, en lo cual todos esos órganos conforman, dice aquí el versículo 12, conforman a Cristo, o sea, al cuerpo de Cristo. Todos esos miembros conforman el cuerpo de Cristo, en el cual él, en otro pasaje se habla, ¿no?, de que Él es la cabeza del cuerpo. A esto se define justamente como la doctrina de la unión con Cristo. De acuerdo a esta verdad espiritual de la unión con Cristo, los creyentes no son, una vez que son perdonados, que son nuevas criaturas, ya no son seres individuales, sino que ahora, de una manera gloriosa, de una manera que no entendemos completamente, los creyentes estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Esa es la realidad de esta unión que se ha producido con Cristo. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 se nos habla un poco de esta idea de que estamos en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos encogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 11 agrega: en Él, nuevamente en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora Romanos 8:10 habla de otra manera, que en comparación dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, en esta unión que tenemos, nosotros los creyentes estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Ambas cosas son igual de ciertas. El Señor Jesús toma este concepto y lo une de una manera simple. Cuando hablamos hace un ratito en Juan 15:5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, en Cristo, y yo en él, Cristo en el creyente, este lleva mucho fruto. Aquí el Señor está marcando esta misma idea. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esta unión, la unión con Cristo? ¿Cómo es posible que estemos en Cristo y Cristo esté en nosotros? Bueno, para entenderlo, por un lado es importante lo que sigue a continuación. Versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Esta es la afirmación que justamente aquí tenemos la forma en que esto ha sido posible, que podemos estar en Cristo, que podemos ser parte de su cuerpo. Es justamente el bautismo por el Espíritu Santo. Ahora, sobre este pasaje y sobre esto del bautismo por el Espíritu Santo, se han oído muchas enseñanzas erróneas. Lo más seguro es que tal vez, si venís de un contexto más bien carismático, has escuchado muchas veces a esto como el bautismo del Espíritu Santo, no por el Espíritu Santo, ¿no? Y tal vez, no solo que has escuchado que se dice bautismo del Espíritu Santo, sino también muchas veces los he escuchado como una experiencia posterior a la conversión. O sea, un día Dios te salvó y tal vez un tiempo después, algunos años, un tiempo después, siempre posterior a ese momento, como que recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen esto. Y algunos lo asumen, decir: bueno, pero vos recibiste el Espíritu Santo. Y dice: pero ¿cómo sé si lo recibieron? Bueno, porque algunos dicen, ¿no?, que bueno, hablan en lengua y eso quiere decir que recibiste el bautismo. Bueno, son enseñanzas erróneas que uno ha escuchado tal vez hace tiempo atrás. Pero para evitar confusiones respecto a esto, creo que lo más conveniente es que sea justamente la misma palabra, aquí la Biblia, que es nuestra verdad absoluta y en la cual tenemos que regirnos para entender esto, es la que nos explique esta importante doctrina, ¿no? Si leemos primero nuestro texto, encontramos que no podemos decir que el bautismo sea del Espíritu Santo, como dicen algunos, porque aquí el término en griego, el participio este es engeni, que da la idea de en o con un mismo espíritu. O sea que entonces no se puede decir que el Espíritu Santo es el que nos bautiza, sino más bien que Él es el agente o el medio que lo lleva a cabo.
No es la tercera persona de la Trinidad el que nos bautiza, sino que Él es el medio, por eso es por el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo. Ahora bien, si no es el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo, perdón, es el medio o el agente en esta obra, ¿quién es el que entonces nos bautiza? Bueno, la respuesta evidentemente está clara, es el mismo Cristo el que nos bautiza, el que nos introduce, aquí la idea de bautismo es bautizo, sumergir en Él, es el mismo el que nos introduce en su propio cuerpo. Y esto concuerda claramente con las Escrituras, por ejemplo, con lo que Juan el Bautista había profetizado en cuanto al Señor Jesús. En Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, está hablando de Jesús, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ves? Es Cristo entonces el que nos bautiza en su cuerpo, nos une a su cuerpo por medio del bautismo que Él mismo opera por medio del Espíritu Santo. Y de acuerdo también a nuestro texto, se nos puede aclarar que esto no es una obra posterior a la conversión, sino que es propia del momento en el cual hemos sido salvados y universal en cada creyente, no es que algunos lo tienen y otros no. ¿Por qué podemos estar seguros de esto? Bueno, porque sería una incongruencia decir que Cristo nos salvó, que nos perdonó los pecados, que hizo de nosotros una nueva criatura y en ese mismo momento no nos hizo parte de su cuerpo. Es como que hubiera los que piensan que es una experiencia posterior es como que podrían decir que hubiera como un lapso, ¿no? Como un tiempo en el cual Dios me salvó y después pasaron, qué sé yo, un montón de tiempo hasta que me hizo parte de su cuerpo. Y en el mientras tanto, ¿qué? ¿Qué estaría en el medio? Bueno, eso sería una incongruencia, evidentemente que esto no es así. Y porque justamente el hecho de que acá como afirma el pasaje, esto es algo que todos lo han recibido, o que dice aquí, ¿no? Sean griegos, judíos, esclavos o libres, no está hablando de que es algo que experimentan todos los creyentes, sin importar la condición social o racial que tengan, no importa. O sea, no es que solamente el bautismo con el Espíritu Santo sea algo que recibe solamente algunos creyentes selectos, los que supuestamente muestran ciertas evidencias o ciertas señales, sino que realmente todos los creyentes reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Evidentemente aquí el pasaje nos está mostrando un poco eso. Ahora, habiendo aclarado esto, ¿no? Hay otra verdad muy importante en esta porción que está escondida ahí. Creo que justamente que Cristo sea uno con su iglesia, resalta que Dios ha decidido en el mundo que justamente es por medio de la iglesia que hoy el mundo pueda conocer a Cristo, pueda revelarse al mundo, pueda el mundo entender quién es Él. Mateo 5:14 nos habla, nos dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder, digamos. Evidentemente entonces la iglesia hoy, como está unida a Cristo, es que muestra al mundo a Cristo. Justamente el Señor muestra la riqueza abundante de su gracia por medio de los creyentes a todo el universo. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por medio de nosotros se ve la gracia inmensa que Dios ha tenido y que tiene con justamente los pecadores. Su amor, el amor de Dios, el amor que hay en Cristo se demuestra en el amor que nos tenemos los creyentes unos con otros. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Entonces cuando nos amamos de una manera genuina, es que entonces el mundo puede ver el amor de Dios. Su santidad, la santidad de Dios es una marca de lo suyo, aunque no somos perfectos, evidentemente actitud, una vida santa es una muestra del Dios santo al cual servimos y del cual somos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo.
Y así con el resto de sus atributos. 1 Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que muestren, para que anuncien al mundo justamente quién es Dios, los atributos de aquel que nos salvó. Ahora, es claro que al revisar, ¿no?, nuestra vida vemos fallas, ¿no?, debilidades en nosotros, que no concuerdan con muchas veces las cosas que Jesús hacía, que hablaba, que Él decía y pensaba. Pero aunque no seamos todavía todo lo que teníamos que ser como Él es, así todo eso no nos limita en la responsabilidad y el privilegio que tenemos. O sea, tenemos que crecer para cada día ser más como Él, porque en un sentido la responsabilidad que tenemos, como dice 2 Corintios 5:20, es que somos embajadores en nombre de Cristo. No hablamos por nuestra cuenta si solo representamos a Él, y por eso tenemos que ser como Él es. Así dice 2 Corintios 5:20, ¿no? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y esta realidad no le cabe solo a un grupo selecto de creyentes, sino a todos por igual. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En el mundo católico romano, cuando se habla de iglesia es como que se habla del clero, solamente de los líderes, pero en realidad todos los creyentes son llamados a la iglesia de Cristo. Cada uno de ellos tiene esa responsabilidad de mostrar el mundo a Cristo. Ahora, como si esto no fuera suficiente, a continuación también se marca de que a todos, dice el versículo 13, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto quiere decir que no solo que por medio del espíritu ahora hemos sido incluidos dentro del cuerpo de Jesús, en su cuerpo, sino que también el Espíritu Santo es la pertenencia de cada creyente y que por lo tanto el Espíritu Santo mora en cada uno de ellos. Aquí en mismo 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, para poder dar una ilustración de esto, una explicación, digamos, justamente el apóstol dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces evidentemente Él está en nosotros, mora en nosotros, es nuestra pertenencia. Y el resultado de que justamente el Espíritu Santo haga morada en el creyente es que ahora puede producir frutos espirituales que honran a Dios. Esta es la bendita experiencia de nuestra unión con el Señor. El Padre nos ve como Cristo y cada día por medio del Espíritu Santo que mora en nuestra vida se nos va formando entonces a la imagen del Señor. Ahora, ¿no?, habiendo explicado todo esto, nos queda tal vez un asunto importante, ¿no? ¿Y qué relación hay entre todo esto que estamos hablando, de nuestra unión con Cristo, del bautismo con el Espíritu Santo y todo esto que estamos viendo con justamente el problema que está queriendo tratar el apóstol? Bueno, recordemos la situación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito al comienzo? Los corintios querían buscar recibir dones o se esforzaban por recibir dones espirituales que diferentes a los que tenían, querían otros que le dieran más reconocimiento a la iglesia. Ellos querían eso, querían ser más reconocidos, creían de que eso era lo que necesitaban. El punto es que con esta actitud, la enseñanza de esta sección buscaba exhortarlo y hacerlo sentir avergonzado en cuanto a su inmadurez y a su carnalidad. Ahora, ¿qué está queriendo decir con esto? Imagínense, si cada uno de ellos había recibido esta experiencia gloriosa de ser parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo perder el tiempo queriendo alcanzar algo que supuestamente necesitaban más importante, que en realidad no tenía ningún valor? Si en Cristo, como dice Colosenses 2:10, ya tenían todo, o sea, están completos en Él, ¿cómo perder la cabeza por algo que no los iba a satisfacer? Ellos querían la supremacía, el ser reconocido, y el apóstol dice, con todo lo que ya el Señor ha hecho por ustedes, ¿por qué quieren buscar algo? Porque entonces así se van a sentir más satisfechos si en Cristo tienen todo. Si lo que Él ha hecho por ustedes es lo más tremendo que uno se puede imaginar. Necesitaban recordar que cada creyente recibió igualmente la bendita experiencia de la unión con Cristo. No importaba si eran judíos, gentiles, esclavos o libres. El Señor te hizo parte de su cuerpo y ahora tenés una nueva identidad. Qué paradójico, porque justamente a veces las personas o algunos miembros de la iglesia intentan buscar dones para hacer más relevante ello, cuando en realidad el servicio que hacemos en la iglesia o el crecer en el servicio
lo que hace es todo lo contrario, es que menos nosotros seamos relevantes y que más se vea a Cristo. Todo lo contrario, ¿no? De lo que a veces algunas personas en la iglesia aspiran. Entonces la primera razón de por qué los creyentes no deben menospreciar sus dones. Si Cristo te ha incluido dentro de su cuerpo, ha incluido a cada uno de los creyentes dentro de su cuerpo, con una función determinada y única, ver como poco tus dones es menospreciar la obra de Él en tu vida. Es como decirle al Señor, bueno, yo no creo que esto sea lo mejor para mi vida. Creo que, Señor, vos tenés que reconsiderar lo que hiciste conmigo. Yo creo que le fallaste, yo doy para más, ¿viste? Yo doy para más. A veces suena, ¿no? Suena absurdo esto. Bueno, en un sentido, aunque tal vez pero yo nunca le dije al Señor que yo doy para más, que me tiene que poner en otra situación o en otra función. Bueno, capaz que no se lo has dicho de una forma literal, pero muchas veces al menospreciar los dones que Él te ha dado, es en un sentido que se lo está diciendo de una forma indirecta. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Estás realmente satisfecho con la función, con los dones que te ha dado y con el rol que te ha dado para cumplir dentro de la iglesia local? ¿Estás satisfecho con eso? ¿O estás siempre quejándote? Bien, la segunda de las razones, encontramos versículo 14 a 17. Los creyentes no deben menospreciar su función porque es tan importante como la de los otros miembros. Los creyentes, dijimos primero, no deben menospreciar su función porque el Señor los ha puesto en esa función por medio del Espíritu Santo. Y segundo, entonces, como dijimos acá, porque no deben menospreciar su función porque es tan importante como la de los otros miembros. El texto prosigue usando más lenguaje retórico, remarcando otro concepto respecto a la diversidad de roles dentro de la iglesia. Dice aquí versículo 14, seguí conmigo la lectura, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué significa esto? Bueno, pensemos en la actitud de los corintios. Había en varios de ellos un deseo pecaminoso por querer conseguir los dones más relevantes, que consideraban más impresionantes, y eso iba en contramano de la voluntad de Dios. Es como que uno decía, bueno, yo quiero ocupar tal función, yo quiero ser pastor, yo quiero ser uno de los diáconos, ¿no? Y no quiero seguir haciendo esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces el apóstol le está diciendo algo así acá, mirá, para que un cuerpo sea un cuerpo realmente necesita de cada uno de los órganos que lo componen. O sea, dicho de una forma más fácil, sin diferentes miembros, sin todos los miembros, no hay cuerpo. No pueden ser todos un mismo miembro. Cada uno tiene un rol, una función, y así es como se forma el cuerpo. Entonces, la diversidad de dones y servicios en cada miembro, por un lado, en el versículo 7, si vos lo has leído, vas a encontrar que justamente la diversidad de dones hace que justamente la función de cada miembro sea de provecho para el cuerpo. O sea, se necesitan de todo para que entonces todos puedan ser beneficiados. Eso lo vemos en el versículo 7. Cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para aprovechar. Pero no solo que es provechoso para la iglesia la diversidad del miembro, sino que es vital. No solo que es provechoso, sino que también es vital para que todo el cuerpo funcione y desarrolle. Entonces, la segunda razón por qué los creyentes no deben menospreciar la función o el rol que el Señor ha establecido dentro de la iglesia local es porque todas son necesarias para la vida del cuerpo. Todas las funciones, todos los miembros son útiles y necesarios para la vitalidad del cuerpo. Esto se ve con más amplitud, si vos lees todo el capítulo 12, más adelante también se ve. Del versículo 19 al 23 vas a ver que hay una clara dependencia entre los miembros. Y más adelante también vas a ver que todo lo que pasa a un miembro afecta al resto. Eso lo ves versículo 26. De manera, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No vamos a hablar hoy en detalle de ese texto, pero eso te sirve para entender un poco de esto. Ahora, esta sección del versículo 15 en adelante sigue con más lenguaje metafórico. Creo que el apóstol lo lleva justamente a un extremo y tal vez nos puede resultar un poco llamativo como vamos a leer, pero justamente lo utiliza porque creo que así puede dar a entendernos algo que tal vez si no llegaremos a ver con claridad. Lee conmigo el 15 y el 16. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?
Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Algunos tal vez piensan que esto, como te decía, medio loco, ¿no? Dice, si el pie dijere, o si la oreja dijere, ¿no? Me parece medio loco, ¿no? Decir, Pablo, las orejas no hablan, los ojos no hablan, los pies no hablan. ¿Qué está pasando con vos, amigo? Nos resulta extraño. Bueno, pero si entendemos entonces que el uso de la figura retórica, entonces creo que se entiende bien lo que está queriendo decir acá. Evidentemente no está hablando de manera literal. Ahora, pensemos en lo que está diciendo acá. Pensemos que está hablando de forma metafórica y entonces pensemos y usemos nuestra imaginación de qué pasaría en este relato o en esta situación que está contando el apóstol. Pensemos de esta manera, ¿no? Si pongamos, ¿no? Si un pie pudiera hablar, ¿se quejaría justamente por no ser una de las manos del cuerpo? Bueno, tal vez podría tener motivo para quejarse, porque, bueno, las manos son más vistosas, tienen una labor que se ve más a la vista, en comparación, con las manos hacemos muchas más cosas que con los pies. En un sentido podríamos decir que son las manos más útiles. Honestamente también tratamos con más cuidado e higiene a las manos que a los pies. Por ejemplo, nosotros estamos lavándonos las manos muy seguido en este tiempo, ¿no? Con todo este problema de la pandemia, estamos prácticamente cada 5 minutos. ¿Qué alcohol en gel? ¿Qué jabón líquido? ¿Qué alcohol en aerosol? ¿Qué jabón en pan? Todas las diferentes cosas buscamos, ¿no? para limpiarnos las manos. Y bueno, de los pies nos pasa lo mismo. Los pies generalmente solamente los limpiamos, los lavamos cuando nos bañamos, ¿no? Y aquellos que son medio lerdos para bañarse, ¿no? Medio perezosos, por ahí pasan varios días sin lavarse los pies. Así que no tiene el mismo cuidado el ser humano con los pies que con las manos. Ahora, pensemos también en las quejas de la oreja. ¿Se puede sentir menos importantes las orejas que los ojos? La oreja puede decir, bueno, si viene un viento fuerte, ¿no? Y ¿qué hacen algunos miembros del cuerpo? ¿A quién protegen primero? ¿A las orejas o a los ojos? No, a los ojos lo que primero hacen, ¿no? La oreja podría pensar, si el cuerpo un día tendría que elegir entre nosotros las orejas y los ojos, ¿a quién va a querer salvar primero? A los ojos, la oreja no nos quiere nadie, ¿no? Podría pensar de esta manera, ¿no? Las orejas, los oídos. Ahora, todos estos reclamos podrían ser válidos si no fallaran en dos temas muy importantes. Primero, que como vimos antes, que un miembro pueda tener funciones aparentemente inferiores no es motivo para pensar que no sea vital. Que un pie tenga una función tal vez menos importante que una mano no significa que el cuerpo pueda funcionar bien sin los pies. Que sea menos vistoso lo que hace no significa que sea menos importante para el sostén del cuerpo. Aunque los ojos sean miembros importantes porque dan la visión, vivir sin la audición, o sea, si yo pudiera ver, pero no puedo oír, igual se complicaría mucho el funcionamiento normal de mi cuerpo. Tendría que readaptarme. Lo mismo pasaría si tuviera las manos pero no tuviera los pies. Tal vez tendría que utilizar algún elemento externo del cuerpo para poder seguir viviendo normalmente la vida. Por lo tanto, entonces, que un miembro tenga una actividad supuestamente inferior no lo hace menos valioso para el funcionamiento normal del cuerpo. Y segundo, ¿no? Y el segundo motivo por el cual por qué fallaba estos argumentos de estos miembros, lo podemos ver en las respuestas que se le dan a la queja de los supuestos miembros de sentirse que eran inferiores. Él está diciendo acá, pie, porque no sos mano, no vas a ser del cuerpo. Después dice oreja, porque no sos ojo, no sos del cuerpo. ¿Cuál sería la respuesta a eso? ¿Cómo sería lo que está respondiendo acá? Está diciendo pie, oreja, ustedes son miembros del cuerpo, háganse cargo. Tienen que cumplir con la función que les corresponde, no pueden mirar para otro lado, no pueden decir que no son parte del cuerpo. Ahora, todo esto explica parte de lo que pasaba entre los corintios, ¿no? Miembros que se sentían poco importantes y que reclamaban otros ministerios o servicios dentro de la iglesia local. Y también otros miembros que con su propia evaluación personal no se veían tan importantes, no estaban cumpliendo con el rol que les tocaba.
O sea, como decían, si yo no hago tal cosa, entonces no hago nada. O hasta otros que decían, bueno, como yo entonces no cumplo ninguna función importante, eso quiere decir que no sirvo para nada. No me tengo que preocupar tanto, ¿no? Ahora, ¿qué te parece a la luz de todo esto que te digo? ¿Pensás que sus quejas pueden ser válidas? ¿Te parece que puede ser válida que un miembro diga que porque entonces no cumple con una función para él aparentemente más importante sea parte del cuerpo? ¿No sea parte del cuerpo? Claramente que no. Claramente que no. Ahora, lo que pasaba en la iglesia de Corinto no era muy diferente a lo que hoy se vive en muchas iglesias. Miembros que se enojan, que por envidia quieren hacer lo que otros hacen, sin darse cuenta que ellos hacen lo que hacen porque es el rol que tienen y que es diferente a los demás. Otros que al ver que no reciben el reconocimiento que creen merecer o que desean, se quejan y ya enseguida quieren tirar la toalla, sin reflexionar que en realidad es por la función que cumplen que quizás no son tan visibles para los demás. Y así podríamos seguir dando un montón de otros ejemplos similares que tal vez a ustedes se les ocurre. Yo no conozco la iglesia en Citibel a profundidad, pero tal vez pasan otras situaciones semejantes. Ahora, la palabra de Dios entonces aquí nos exhorta a los miembros de cada iglesia local, les exhorta a ustedes, hermanos, a que dejen de ver a su función como que tiene un rol secundario, sencillamente ante la pregunta que se te dio acá, porque tenga supuestamente un rol secundario, por eso no sos parte del cuerpo, por eso no sos parte de la iglesia local. Si sos parte del cuerpo, no hay lugar para que piense que lo que haces no es tan importante porque tal vez no sea tan visible. Eso es un error. El ejemplo de Pablo nos ayuda a entender esto. Él cumplió una función muy importante dentro de la iglesia en aquel tiempo, cuando él estaba, pero él no podía cumplir sin la ayuda de hermanos que tal vez no estaban tan visibles, pero que eran tan importantes para cumplir con su función. Dice en Romanos 15:30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Le está pidiendo ayuda. Él necesitaba de la colaboración de los demás para poder cumplir con la función, para que el cuerpo pueda entonces ir adelante. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu caso personal? ¿Cómo es en tu vida? ¿Cuál es tu respuesta, tu actitud ante esto que hablamos? Las preguntas finales, ¿no?, de esta sección del versículo 17 sirven para dar más claridad a todos estos conceptos que se pusieron y hacer notar lo necio de valorar más o menos el servicio que se cumple de acuerdo al rol que uno tiene. Dicen, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, si todos los miembros quieren hacer lo mismo, el cuerpo no va a funcionar correctamente porque habría actividad sin hacerse. Un cuerpo no puede tener 50 oídos y 5 narices, sería un monstruo más que un cuerpo. Necesita que cada miembro cumpla su rol. Por eso la relevancia no está dada por los roles en sí mismos, sino por la diversidad que hace que el cuerpo funcione de la manera correcta. De esto vamos a continuar tratando, ¿no?, en lo que justamente trata el resto del pasaje de hoy. En los últimos textos se nos muestra la tercera razón, o tercer propósito en todo esto que estamos hablando, de por qué, la tercera razón de por qué los creyentes no deben menospreciar la función que cumple dentro de la iglesia local. Dijimos primeramente porque Dios, el Señor los ha puesto en esa función por medio del Espíritu Santo, por eso no tienen que menospreciar. Dijimos que no deben menospreciarla porque todos los miembros son importantes para el funcionamiento de la iglesia. Y tercero, la tercera razón por qué los creyentes no deben menospreciar sus funciones, porque si no cumplen con su rol, afectan a los demás miembros. Versículos 18 y 19. Dice, aquí el texto prosigue con algunos aspectos más a considerar. Dice, más ahora, versículo 18, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Ya hemos visto que no es la decisión personal de cada cristiano, sino la elección soberana de Dios, el colocar a cada miembro en un rol o función diferente. Eso lo vemos en capítulo 12, versículo 4 al 6. Es el Espíritu el que da la diversidad de dones, es Cristo que da los diferentes ministerios y es el Dios Padre que da la capacidad, el poder para que puedan cumplir con ese ministerio que les toca. Los corintios no lograban ver que querer buscar otros dones era cuestionar la sabiduría y la bondad de Dios. Era como decir, mira, Señor, no fuiste sabio en la función que me diste. Por lo que entonces cuestionar los dones que tenían, cuestionar la función que tenían, es cuestionar a Dios mismo.
Y al no usar los dones espirituales que se les fueron dados, estaban desobedeciendo a Dios, porque el hecho de que sirvas con los dones que tengan no es una opción, es un mandamiento de Dios. Primera de Pedro 4:10 lo deja claro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia a Dios. Si no usas los dones que tenés, estás desobedeciendo a Dios, estás pecando. Y también estás yendo en contra de Él, que define la función, que guía al cuerpo y de quien recibe la plenitud de vida para su crecimiento, cada uno de los miembros. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ese es el propósito, el plan que Dios ha establecido, entonces, de que por medio de estar unidos en diversidad, podamos entonces recibir el crecimiento para ir edificándonos mutuamente. Ahora, hay otro asunto a considerar también respecto al problema que estaba aconteciendo allí en la iglesia con los corintios. Al no querer actuar de acuerdo a la función que Dios le había establecido, se estaban volviendo gente improductiva. Como ya estuvimos viendo, el problema no era que no tenían dones como algunos de ellos pensaban, sino que no usaban los que poseían por verlo un poco importante. Y eso probablemente llevó a la congregación a otra, no lo dice el pasaje, pero lo podemos llegar a ver tal vez, a que tal vez tomaron una decisión triste, que no solamente es común que podía pasar allí en Corintios, sino en muchas iglesias de hoy. ¿Cuál es esa decisión? Bueno, como el pie no hace lo que tiene que hacer, entonces ¿qué hace el cuerpo? Le pide a la mano que haga las tareas del pie. Y así también con otras áreas del cuerpo, ¿no? ¿No? Se junta la comisión del cuerpo y dice, che, el hermano pie no quiere hacer lo que tiene que hacer. Uy, ¿qué hacemos? Che, hermano, ¿no querés venir a dar una mano? ¿No? Y el hermano manda es medio querendón y dice, bueno, dale, no era mal, yo me hago cargo, ¿no? Y eso, ¿qué termina? La realidad es, eso puede funcionar, bueno, tal vez, ¿no? La mano pueda tal vez por un momento, ¿no? Reemplazar al pie, no sé, caminar, que el cuerpo camine con las manos, puede funcionar algunos instantes, pero en esta clase de decisiones, en verdad no se puede tener un verdadero desarrollo como cuerpo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano los miembros que a veces llamamos multifunción van a terminar siendo poco eficientes, porque no pueden hacer, como decía un pastor, ¿no? Patear el córner y cabecear el centro, no pueden hacer todo. Justamente por eso se necesita que cada uno cumpla con lo suyo. Y principalmente lo más grave de hacer algo así es que esto no honra a Dios, porque se está saltando el plan que Él tiene para la iglesia, en el cual Él ha ordenado a cada uno de los miembros una función. Efesios 4:11-14, esto es bien claro, dice, al mismo uno constituyó apóstol, otro profeta, otro evangelista, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Evidentemente entonces, Él ha determinado un plan para la iglesia, y cuando la iglesia no cumple con ese plan, lo estamos deshonrando a Él, diciendo, bueno, vos no diste el plan, Señor, pero nosotros vamos a hacer como nosotros queremos. Esta es la razón entonces, la tercera, por qué los creyentes no deben menospreciar sus funciones dentro del cuerpo. Porque si así lo hacen, toda la iglesia se verá afectada negativamente en su crecimiento. O sea, una iglesia que no funciona con todos sus miembros activos y comprometidos en sus funciones, no va a tener esperanza de crecer. Y esta idea se aclara a continuación, como dice aquí el pasaje, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No hay caso, no podemos dejar de lado este principio. Servir con poco compromiso, con quejas o directamente no servir al cuerpo es menospreciar lo que Dios determinó darnos por gracia, y en un sentido es atentar contra la iglesia local cuando se sirve o no se sirve, cuando no se cumple con la función. Cada vez que vos no cumplís con tu función, estás atentando contra el crecimiento de la iglesia local. Ahora, incluso, ¿no? Algunos dicen, bueno, en este tiempo de aislamiento ya mi servicio no es tan importante, ¿no? Y todo lo contrario. Hoy se sigue necesitando que cumplas tu rol, incluso por momentos muchísimo más, ya que muchos miembros están necesitados de mucha ayuda. Solamente que tal vez en este tiempo es cuestión de que a veces simplemente seas tal vez más creativo y que tomes la iniciativa de usar los recursos que tenés de otra manera para hacer lo demás. Tal vez antes de subir de otra manera. Entonces tengo que pensar, ¿y cómo puedo ahora hacer algo por mis hermanos? Entonces tengo que pensar, y tal vez con un poco de creatividad
o de pedir consejo, ¿no? Tal vez a otros hermanos, pueda incluso servir a la distancia y dar de tus dones para ayudar a los demás. A veces es cuestión de decirle, pastor, hermano, ¿qué puedo hacer? Mira, yo estaba haciendo esto, ¿qué otra cosa podría hacer para ayudar a la iglesia? A veces es cuestión de que tomes la iniciativa nomás. Ahora, todos los conceptos mencionados hoy te tienen que llevar a reflexionar en tu propia vida cuál es tu actitud en cuanto a la función que te toca cumplir. No tenés que menospreciar tu rol, porque es despreciar lo que Dios te ha dado para hacer. Porque tu servicio, como dijimos, es tan importante como los demás, y porque si no lo cumplís, entonces todo el cuerpo se verá afectado. Vas a afectar el crecimiento de los demás. ¿Cuál es la actitud que en cambio Dios espera de tu vida? Bueno, primero que te animes a servir con buena voluntad, de acuerdo a lo que te toca hacer, como nos menciona un poco Efesios capítulo 6, versículo 7, sirviendo con buena voluntad. Romanos 12:11 habla de que sirvamos con ánimo pronto, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Se nos pide también en 1 Corintios 4:2 que sirvamos con fidelidad, que cada uno de los administradores sea hallado fiel. En 1 Juan 3:16 se nos dice que tenemos que servir con un amor que se sacrifica por los demás. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Y que justamente lo haga con unidad. Cada uno según el don que ha recibido ministra a otro, como vimos hace un ratito. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Cuando esto pase en tu vida y en la vida de todos los demás miembros, la belleza y la gloria de Cristo será más visible justamente para el mundo, por medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Me gustaría preguntarte entonces, ¿no? A partir de todo esto que viste, que justamente hagas una evaluación de tu vida. ¿Qué calificación le darías a tu servicio, a tu ministerio, incluso en este tiempo? Si tendrías que analizarlo de 1 al 10, a uno diría, bueno, yo me doy un 10, ¿no? Yo me doy un 6. Analizarlo con honestidad. Pero ahí, si tenés tu esposo o un hermano maduro que te pueda ayudar a evaluar cómo estás cumpliendo, qué evaluación puedes hacer de tu vida. Está bueno que lo puedas hacer y lo pienses, ¿no? Y a partir de eso le pidas al Señor ayuda para cada día mejorar el servicio. Finalmente, ¿no? Recordando el concepto de la unión con Cristo, es de vital importancia que lo que marca, justamente esta unión con Cristo es lo que marca la diferencia entre ser un cristiano genuino a no serlo, o estás en Cristo o estás sin Cristo. O sea, no es porque asistas a una iglesia que puedes asegurar que seas cristiano, ni porque vos lo digas que lo sos, pero que en tu vida no se nota ningún cambio verdadero. Por más que yo diga soy cristiano, pero en mi vida no hay frutos de eso, ¿de qué sirve que lo diga? Ni siquiera porque a veces haga algunas cosas buenas. La línea divisoria es o estás en Cristo o estás sin Cristo, como recién lo decía. La Biblia lo dice bien claro en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, si no estás todavía en Cristo, esto es justamente lo que estoy queriendo llevar, que hoy es tu oportunidad. Que vengas a Cristo arrepentido por tus pecados, confiando en que su obra en la cruz tiene el poder para reconciliarte con el Padre, otorgándote la vida eterna y el perdón de todos tus pecados. Porque la realidad es que, amigo que me escuchas hoy, sin Cristo no hay esperanza, ni para vos, ni para mí. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, la cual ruego que sea edificación para mis hermanos en Citibel, que pueda ser de fortaleza para su vida, que pueda llamarlo a que ellos puedan considerar qué están haciendo con sus dones, que no los menosprecien, sino que lo usen para la edificación de los demás. También te pido por aquel que está escuchando este sermón y tal vez está todavía sin Cristo, que se pueda volver al Hijo de todo corazón, poniendo toda su fe en Él y arrepentido de sus pecados, pueda recibir el perdón y la vida eterna. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.